Muy buenos días. Es un honor y es muy grato poder participar de este primer evento eh, del área de la sección de seno. Muchas gracias al doctor Fabio Torres por esta invitación. El tema que me corresponde hoy hablarles en un ratico muy corto, pues es el cáncer de seno relacionado con el embarazo y la lactancia. En ese orden de ideas, pues a manera de introducción, pues vamos a ver que la patología de cáncer de seno en el embarazo es poco frecuente. Vemos estadísticas en diferentes textos y en diferentes artículos de 24 por cada 100.000 pacientes en embarazo. Es más frecuente en pacientes jóvenes, menores de 45 años, y ese porcentaje es más o menos el 6% de esas mujeres. Acordarnos de entrada, lo primero que tenemos que tener en cuenta pues es la definición del cáncer de seno asociado al embarazo, que es el cáncer de seno que se presenta durante el embarazo o posterior a un año posparto. Los síntomas no son inusuales, pueden ser muy similares a los de la presentación del cáncer en pacientes no gestantes. El examen clínico pues es un examen difícil debido a esos cambios fisiológicos y a ese aumento de la firmeza y nodularidad que es secundario pues a la parte de preparación hormonal por el seno para prepararse para la lactancia. Y pues los síntomas en el embarazo pues no van a excluir la malignidad. Muchas veces asumimos que todas esas sintomatologías de masas palpables o aumento de la nodalidad puede ser asociada al evento fisiológico del embarazo y es así, de hecho, pues hay estadísticas que muestran que los diagnósticos de esta presentación del cáncer de seno pues se hacen en etapas tardías por esa posición que asumimos o podemos llegar a asumir de que le echamos la culpa al embarazo y no de una lesión que puede ser palpable. En muchos textos recomiendan esa prueba triple que incluye el examen físico, las imágenes y pues la biopsia para poder detectar a tiempo esta patología. Entonces, esos cambios fisiológicos hormonales hacen que el seno aumente de tamaño, hace que aumente el contenido de agua dentro del seno, aumenta la nodularidad y para nosotros en imágenes diagnósticas ese aumento de la nodularidad y del agua hace que cambie la densidad en las diferentes modalidades de imagen. Entonces es un desafío a veces encontrar lesiones en las mamas preparándose para la lactancia, que hace pues que tengamos que ser muy acuciosos con buscar ciertos signos y ciertas características del cáncer de seno en la paciente con embarazo o en el posparto en lactancia. La definición, entonces, cualquier cáncer que se produzca durante el embarazo o el primer año posparto, que lo vamos a ver varias veces repetido en la presentación. Como les decía, entonces cuando encontramos esta patología, pues es de un mal pronóstico, ya que la encontramos en un estadio avanzado, probablemente pues secundario a ese retraso diagnóstico que hacemos asumiendo que puede ser secundario a los cambios hormonales. Siempre, cualquier masa que se palpe en una paciente embarazada o lactante, pues debe querer un manejo o una evaluación inmediata para llegar a un diagnóstico precoz. Diagnósticos diferenciales, entre otros, está el adenoma lactante, el galactosele, cambios fibrotísticos, el linfoma, la leucemia, sarcomas que son mucho más raros, el tumor filodes también entra dentro de esos diagnósticos diferenciales, los fibroadenomas, que pueden ser muy similares o lesiones que pueden crecer con el estímulo hormonal. ¿Cómo, cuándo las imágenes hacerlas? Es algo confuso. Después del embarazo y la lactancia están recomendadas, o en el embarazo y la lactancia pues hay imágenes que están recomendadas, pero tenemos que hablar de la seguridad de las imágenes en el embarazo, la sensibilidad y la especificidad que pueden verse afectadas por el aumento de la densidad. El embarazo pues no excluye el cáncer de seno, como hemos visto ya repetitivamente, el diagnóstico pues va a ser tardío y eso hace que pues haya muchas tasas altas de muerte y tasas bajas de supervivencia cuando descubrimos esta presentación del cáncer de seno. El American College de Radiología en el 2018 propone los criterios apropiados para las imágenes durante el embarazo y la lactancia y vamos a ver algunos criterios de esos en el transcurso de la conferencia. El ultrasonido es la modalidad de primera elección, puede ser o es muy segura en ese entorno diagnóstico como complemento a una mamografía o a un tamizaje que se puede llegar a hacer en una paciente gestante.
Toda paciente con una masa palpable dominante que persiste durante 2 semanas o más debe ser llevada a ultrasonido. La sensibilidad y el valor predictivo negativo del ultrasonido en una paciente en embarazo en el diagnóstico asociado al cáncer de seno asociado al embarazo alcanza porcentajes del 100%, o sea que es una prueba que nos puede dar una muy buena ayuda. En la imagen que ustedes ven en su pantalla a la derecha, ustedes van a ver una lesión de una nodularidad, una masa irregular, márgenes angulados, microlobulados, predominantemente hipoecoica, con aparentes calcificaciones en su interior, que son, digamos, características de sospecha para una lesión tanto en pacientes gestantes como pacientes no gestantes. Usualmente, pues vamos a encontrar una enfermedad localmente avanzada, muy similar a las pacientes no gestantes. Acordarnos que el ultrasonido también en estas pacientes gestantes que van a ser llevadas a tratamiento como quimioterapia, pues las ecografías pues van a ser un examen que nos proporciona una herramienta para hacer el seguimiento en este tipo de pacientes. La mamografía pues es una modalidad diagnóstica que tiene una seguridad relativa, es una herramienta que nos sirve para detección y diagnóstico de lo que podamos encontrar en otras modalidades como de primera línea como lo es el ultrasonido. Solo se recomienda si se sospecha una malignidad subyacente o no se ha demostrado, no se ha demostrado mediante una modalidad como la biopsia guiada con ultrasonido, que es la biopsia Trucut que hacemos en lesiones sospechosas. No tiene contraindicaciones y esto es importante que lo tengamos en cuenta y lo que se ha dicho hasta ahora y el American College de Radiología lo dice, que la dosis fetal a partir de una de las 4 proyecciones en la mamografía es menos de 0,03 miligramos. Eso es muchísimo más inferior a lo que puede tener una dosis teratogénica que es por encima de los 50 miligramos. O sea que podemos estar como entre comillas tranquilos de que no van a haber efectos teratogénicos sobre la paciente en embarazos tempranos. En la imagen que ven ustedes en la pantalla, pues tenemos una imagen nodular, microlobulada en los cuadrantes superior y externo del seno izquierdo. Como les digo, la dosis de radiación, tanto en mamografía digital, tomosíntesis, pues es muy inferior a la que podemos encontrar efectos teratogénicos conocidos. Entonces, acordarnos bien que la dosis estimada para el útero cuando se hace una mamografía es menos del 0,3 miligramos. Eso permite un grado de seguridad en este tipo de modalidad diagnóstica. Obviamente tenemos que hablar de la protección que tenemos que ofrecerle a las pacientes con embarazo, como es el delantal de promo, que disminuye la dosis hasta un 50%. Acordarnos que la dosis que recibe la paciente gestante en la mamografía pues es debida a esa radiación dispersa y esa radiación dispersa pues es muy pequeña. Entonces, digamos que el delantal es benéfico, disminuye el 50% y debe ofrecérsele a todas las pacientes. Si una paciente se sometiera a una mamografía antes de darse cuenta de su estado de embarazo, pues hay que transmitirle esa seguridad de la prueba. Debe estar segura que el riesgo para el feto es muy pequeño, es mínimo y pues darle esa seguridad. Mas, sin embargo, es algo que no debe suceder. Hay que tomar todas las precauciones para que esos eventos no sucedan. Tampoco pues hay evidencia comprobada de que haya efectos carcinogénicos sobre, digamos, el epitelio en estímulo en la lactancia. La sensibilidad de la mamografía, pues ustedes conocen que es cercana al 78-90% en el diagnóstico del cáncer de seno, pero en la gestación pues disminuye debido a la densidad que pues da esos cambios ginecológicos o de estímulos hormonales en la gestación. Una mamografía bilateral pues se recomienda en cualquier paciente con una masa altamente sospechosa descubierta en el examen físico, en ecografía o en cualquier paciente con un diagnóstico nuevo de cáncer asociado al embarazo. La mamografía nos sirve también igualmente para detectar microcalcificaciones, enfermedad multifocal, multicéntrica o enfermedad contralateral. Y en un escenario de tamizaje se puede hacer una mamografía de rutina, usualmente con las, digamos, precauciones que debamos tener en este tipo de pacientes. Usualmente en pacientes mayores de 40 años, se retoma 3 meses el tamizaje después del cese de la lactancia para que el parénquima retorne a su estado normal y no tengamos confusiones en los hallazgos a las imágenes. Las diferentes
guías que tenemos publicadas o recientes pues hablan de la mamografía con protección que se puede realizar de una manera segura. Lo mismo lo dice el American College, como se los comenté desde el 2018, por esos estudios que han demostrado que la dosis al útero es muy pequeña. La resonancia magnética pues es una modalidad que podemos usar, pero no es tan segura durante el embarazo. No se recomienda por el uso del medio de contraste con gadolínio. Aunque no hay informes teratogénicos de que sucedan esos efectos, pues tampoco existen estudios prospectivos que nos muestren esos efectos fetales de los agentes con contraste a base de gadolinios. Entonces se puede encontrar en la literatura que hay patologías asociadas a ese medio de contraste como patologías reumatológicas, inflamatorias o afectaciones en la piel que pueden llevar a un riesgo de muerte fetal o neonatal. En un ejemplo, una resonancia magnética hecha en una paciente gestante con aumento de la densidad del tejido mamario, como lo ven en la imagen, y con una lesión, una masa en el seno izquierdo, en una paciente en lactancia. Entonces, también hay que recordar que la excreción del medio de contraste en la leche materna es muy poquito, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, pero las recomendaciones que las vamos a ver más adelante, pues es, digamos, desechar la leche por 24 horas para que no haya, digamos, un riesgo por mínimo que sea. La Sociedad Europea pues también habla de que el medio de contraste pues puede atravesar la placenta y no se descarta ese paso al líquido amniótico, y por eso pues no es un medio diagnóstico, digamos, recomendable en este tipo de pacientes. En lactancia, si tenemos que hacer una resonancia magnética, pues hay que asistir con drenaje previo de las masas. Los agentes de contraste, como vimos, excretan muy bajo en la leche materna, a una tasa de 0.0004% de la dosis materna. Se recomienda extraer y eliminar la leche 24 horas después de realizar el estudio y posponer, en caso de examen de screening, después del cese de la lactancia, que puede ser lo más prudente en esta, digamos, escenario de embarazo y lactancia, y hacer una resonancia magnética. En el escenario del tamizaje, pues sabemos que la detección de cáncer de mama, las herramientas está la mamografía o la tomosíntesis, recordar eso que siempre tenemos que tener en mente, que son las pacientes en qué momento se hace la resonancia magnética, pacientes de alto riesgo, la resonancia magnética no, sino las pruebas de tamizaje, que es antes de los 30 en pacientes de alto riesgo, riesgo intermedio de los 30 a los 39 años, y las pacientes usualmente o normales, sin factores de riesgo, a partir de los 40 años. Otras modalidades en tamizaje, el ultrasonido en senos densos como complemento a la mamografía de tamizaje, y resonancia magnética solo en mujeres lactando que presenten esa categoría o que estén en esa categoría de alto riesgo. En ese escenario diagnóstico, pues cuando hay una masa palpable, secreción sanguinolenta por el pezón, que son unos de los síntomas que tenemos que tener en cuenta para sospechar cáncer mamario relacionado con la gestación, pues está indicada el uso de las modalidades diagnósticas. Como lo vimos, el ultrasonido es la imagen de primera línea para realizarse, y la mamografía debe realizarse siempre y cuando el ultrasonido no sea conclusivo o tengamos que hacer un estudio, digamos, complementario para descartar compromiso multicéntrico, multifocal o contralateral, como lo vimos anteriormente. En estadificación, también el American College pues da, digamos, el aval para usar medios diagnósticos como la mamografía, el ultrasonido axilar, en el cáncer de mama asociado al embarazo. Entonces, la estadificación del cáncer de mama en mujeres que lactan debe realizarse tal cual como se haría en mujeres no embarazadas ni en periodo de lactancia. Esa estadificación se debe hacer igual que en las demás pacientes. En hallazgos por imágenes, entonces, tenemos que recordar pues qué sucede con el influjo hormonal en el embarazo y la lactancia. Entonces, como se los he mencionado anteriormente, hay aumento de tamaño, hay aumento de la densidad de los senos. Esos cambios van a presentarse durante el embarazo en etapas tempranas, primer trimestre, o durante todo el embarazo.
Eso se debe al aumento de los niveles de estrógenos. Eso hace que se permita un aumento de la ramificación de los ductos secundarios y terciarios en el seno, aumentan los ejes ductales, aumenta la aparición de nuevos alveolos que son dependientes de progesterona y prolactina, que son finalmente los que van a convertirse en los lóbulos secretores de leche. En la imagen inferior pues vemos ese aumento de los alveolos mamarios que se van a traducir pues en la lactancia, y ese aumento de esos alveolos es lo que se traduce en esa imagen de mamografía, en ese aumento de la densidad que implica que tengamos dificultades para hallar hallazgos pequeños o digamos con esa densidad muy similar al tejido mamario. Entonces, hacia la mitad del embarazo aumenta la vascularización, tenemos proliferación lobulillar, los lóbulos empiezan hacer gran parte, a reemplazarse gran parte del estroma fibrograso, y la densidad pues obviamente va a aumentar, que es lo que vemos en la mamografía que tienen ahí como ejemplo. Finalmente, pues en la actividad secretora va a pasar exactamente lo mismo, pero lo que va a haber es un aumento de los ductos que en el posparto pues van a depender de estrógenos y progesterona, que van a disminuir, y es la protagonista la prolactina en la producción de leche que hace que aumenten esos ductos, y los vamos a ver, digamos, prominentes en el ultrasonido. En las imágenes superiores ustedes ven esos cambios que les digo en el ultrasonido, el aumento de la vascularización, la alteración en la ecogenicidad del estroma mamario, que se vuelve más ecogénico, y a la derecha pues ese aumento de los ductos retroareolares que podemos encontrar. En las imágenes inferiores, que son imágenes de resonancia magnética con secuencias ponderadas con información T1, las dos de izquierda a derecha en la franja inferior, una paciente gestante, una paciente en lactancia y una paciente en lactancia con medio de contraste. Cómo puede, digamos, verse ese parénquima mamario denso y con esa alteración para poder encontrar lesiones. Las masas asociadas al embarazo usualmente son masas palpables de reciente aparición. El diagnóstico por imágenes pues es vital hacerlo con la ecografía, que ha demostrado, como les dije hace un ratico, una sensibilidad hasta el 100% en ese diagnóstico de primera línea en el ultrasonido. Usualmente puede haber dolor focal, aumento unilateral del tamaño del seno, puede haber secreción sanguinolenta por el pezón, y las características pues van a ser muy similares a las lesiones de las pacientes no gestantes. Una mamografía estaría indicada en una sospecha de una lesión de una masa palpable cuando el ultrasonido no muestra una correlación con la clínica, o cuando el ultrasonido muestra una imagen sospechosa para buscar asociación de microcalcificaciones. Viene un interrogante allí: ¿qué hacer con esas pacientes que están en esa categoría de seguimiento o una lesión probablemente benigna que tenga una preexistencia antes del embarazo o de la lactancia? Entonces, siempre y cuando la lesión aparezca la sintomatología de la masa palpable y esa lesión comparada con los estudios previos a la gestación haya aumentado más del 20%, pues debe considerarse la biopsia para el diagnóstico final de esa lesión en el seno. Masas como diagnósticos diferenciales asociadas al embarazo: los fibroadenomas, el galactosele, la mastitis, los abscesos, el adenoma y el tumor filodes. En las diferentes imágenes que ustedes ven acá en pacientes gestantes, miren lo que puede llegar a ser una imagen muy heterogénea. Los fibroadenomas y los adenomas pues son imágenes probablemente benignas que tienen esas características de lesiones nodulares sólidas con ecogenicidad homogénea, predominantemente hipoecoicos, con márgenes circunscritos, con no características de refuerzo acústico posterior, que puede ser una característica de una lesión sospechosa en el ultrasonido en una paciente con sospecha de cáncer asociado al embarazo. En mamografía, el aumento de la densidad, que podemos ver imágenes nodulares con bordes oscurecidos o imágenes quísticas complejas, como lo podemos encontrar en un galactosele. En la imagen de mamografía superior a la derecha, como lo ven ahí el ejemplo, o esas imágenes de galactoceles en el ultrasonido, que pueden ser imágenes que pudiéramos categorizar como unos quistes con contenido particulado en su interior, a veces con septos finos, y diferenciar muy bien si hay septos gruesos o la valoración con el Doppler que nos puede llegar a dar
digamos, una inclinación para una lesión sospechosa, o diferenciarlo de una mastitis o un absceso, que miren ustedes el ejemplo inferior, vemos un componente sólido en una lesión quística compleja asociada a una mastitis e inflamación en una paciente lactante. Nuevamente, la definición, acordarnos en imágenes lo que puede ser típicamente una lesión que debe ser considerada como sospechosa de cáncer asociado al embarazo, una masa que puede ser dolorosa, indolora, el aumento de tamaño unilateral de la mama, engrosamiento de la piel, secreción sanguinolenta o la aparición de adenopatía axilar. Inmunohistoquímicamente, el perfil va a ser de un carcinoma ductal invasivo de alto grado, estrógenos y progestágenos negativos. Características en la imagen, entonces como lo hemos visto y mencionado, pues van a ser muy similares a las pacientes no gestantes, como por ejemplo en esa imagen, una lesión nodular, espiculada, con contornos ecogénicos aumentados, espículas que la hacen sospechosa. El hallazgo más común en un ultrasonido pues es una lesión sólida que puede verse o caracterizarse con refuerzo acústico posterior, los márgenes pueden ser circunscritos, con componentes quísticos, miren que va a ser muy variable, pero en la gestación van a haber mucho componente quístico en las lesiones sólidas. La apariencia del ultrasonido, el aumento del refuerzo acústico posterior y componentes quísticos, que es lo que podemos encontrar. Considerar la biopsia, como les he mencionado, pues es importante en ese hallazgo sospechoso, el contorno ecogénico de las lesiones, la alteración de la cognicidad de los tejidos adyacentes y el refuerzo acústico posterior que deben tener en cuenta para poder sospechar ese tipo de lesiones. En la mamografía, calcificaciones sospechosas que nos puede ayudar a detectar, y en resonancia magnética en pacientes lactantes, pues a pesar de que es muy confuso las recomendaciones del uso, pues si tenemos que llegar a hacerla, hay que hacerla con precaución. Esas imágenes en resonancia magnética van a ser difíciles de detectar, sobre todo por el aumento de la densidad, de la vascularización que hace que podamos tener falsos positivos en resonancia magnética. En ese ejemplo vemos el aumento en la imagen de la mitad, ese aumento de la vascularización que pues se traduce en una imagen muy difícil de interpretar en resonancia magnética. Esta es la bibliografía que usé para comentarles ese panorama general del uso de las imágenes diagnósticas en el cáncer de seno asociado al embarazo. Acordarse pues que toda lesión palpable debe ser sospecha de cáncer asociado al embarazo, y tenemos que utilizar herramientas como el ultrasonido, y si tenemos que utilizar herramientas como la mamografía, saber que es segura poderla utilizar en ese diagnóstico para aclarar esas dudas. Muchas gracias.